Entonces yo me quedé sin trabajo, Ok. sin nada. Pero mi mamá me decía, Ana, algo vas a encontrar, pues vos no te quedas quieta. Y así fue. Yo dije, yo no me puedo quedar en la casa porque me enloquezco. Saqué un permiso para poderme mover, Claro, porque es que porque tenía que salir con pico y cédula, era que cédula, se ajá. llamaba, con pico y cédula. Entonces yo dije, no, saqué un permiso. Las personas que trabajan con infancia, con adulto mayor, en el sector de la salud, podían desplazarse en el día a día. Saqué este permiso y dije, con un niño que me salga, Ya. se mueve lo otro. Y un día cualquiera recibí un mensaje por Instagram. Profe, es que he visto tus redes, me di cuenta de que estás dando clases particulares, yo saqué a mi hija del colegio y quiero que tú la acompañes. Y ahí dije, Dios mío, listo, yo doy clases de 1 hora, pero ya esta mamá quiere que yo acompañe a la niña y le haga un Esa es la profe. ciclo de colegio, que yo le diera todas las áreas. Entonces dije, me voy a ir por aquí, voy a hacer homeschooling. Hola, bienvenidos a este jueves sin tapujos. Recuerden que esto es un espacio donde cualquier persona puede estar, no tenemos que ser expertos. Si tienen ganas de hablar de cualquier cosa, saben que al interno nos pueden escribir y nosotros nos estaremos contactando. Hoy tengo un personaje que creo que llevaba mucho tiempo viendo sus redes y todo lo que publica, tenía muchísimas ganas de que estuviera acá y le escribí y de una me dijo que sí. Entonces les presento a Ana Jaramillo. Ana es una mujer que de lo que he visto, la conocí en Techo, que creo que todo el mundo debería ser parte de este tipo de organizaciones y este tipo de iniciativas, no para mostrarlo en redes, sino para que más empresas y más fundaciones y más personas que tengan la posibilidad de darle vivienda a las personas que no las tienen, lo puedan hacer. Y que los voluntarios que nos mueven este tipo de situaciones también puedan estar ahí. Entonces creo que fue un momento muy bonito, pero adicional a eso conocí personas muy bonitas y entre esas está Ana. Ana es una caja de Pandora para mí. Es de esas personas que uno hoy la ve haciendo una cosa, en la tarde otra, en la noche otra, y llego a qué horas duerme, qué es lo que hace. Me voy a adelantar de pronto a cosas que ella nos va a contar un poquito, pero lo digo que es una caja de Pandora porque creo que es multifacética, se mueve de muchas maneras, me encanta porque creo que tiene una sensibilidad social muy bonita, que eso no todos lo tenemos, no a todos nos nace. Adicional a eso, siento que es una mujer empática de todo lo que pasa como a su alrededor, que también nos cuesta mucho hoy en el día a día y en el montón de responsabilidades que tenemos, y que siento que se hubiera dado como un giro, no sé si algo de su vida cambió para eso, y eso fue lo que empecé yo a ver en sus redes, no porque publique todo lo que hace, sino porque creo que por medio de lo que publica le muestra a la gente que uno puede cambiar la forma de vivir, la forma de percibir, la actitud que tiene, y porque siento que sus publicaciones muestran como una actitud libre, feliz y como armoniosa de todo lo que podemos ser. Entonces por eso tenía muchísimas ganas de que estuviera acá. Entonces, Ana, no sé si hay algo más que le quieras Ay, contar. Mau, yo creo que soy eso y mucho más. Ok. Pero también qué lindo ver cómo las personas lo ven a uno de una manera diferente, porque digamos que yo todo eso lo hago en redes no porque me vean, sino porque me gusta y porque yo siento que las redes son como el recordatorio que uno va a tener cuando esté viejito de volverse y decir, uy, yo todo lo que hacía. Ajá. Pero soy eso, puedo ser muchas versiones diferentes, sí hago muchas cosas en el día, sí duermo, de hecho tengo que dormir, porque si no Claramente. me enloquezco. Pero no, gracias por esta invitación tan linda. No sé, estoy súper abierta a que me hagas preguntas y me cuentes qué es lo que Perfecto. quieren saber todos de mí. Bueno, entonces con Ana decíamos como de qué vamos a hablar. Como les digo, de verdad es una caja de Pandora, tiene tantos temas que dijimos como, yo le dije, hablemos de ti, hablemos de quién eres, de qué haces, porque siento y estoy segurísima que se van a conectar muchas personas que ven el episodio, porque Ana impacta muchos momentos de la vida y hace muchas cosas que posiblemente uno dice como, yo por qué no he empezado, no porque vayamos a hacer lo mismo, sino porque creo que Ana encontró chispas de la vida en diferentes cosas. Entonces, Ana, cuéntanos, metámonos primero como por lo profesional. ¿Qué hace Listo. Ana? Bueno, yo soy licenciada en educación preescolar, luego hice una especialización en neurodesarrollo y aprendizaje infantil
Entonces, como en la mañana me dedico a ser profe de Ok. preescolar, tengo un trabajo estable, un trabajo que me demanda tiempo. Entonces, en la mañana soy la profe de preescolar en el cole. Ok. Y en ¿De las niños de tardes qué edades? tengo un curso de Kinder 3 que son niños entre 3 y 4 Ok. años. Entonces, mi enfoque ahí es como el desarrollo de habilidades sociales, motoras, de la pinza manual y obviamente pues trabajo en un colegio bilingüe, entonces también me enfoco pues como en la segunda lengua. Wow. Y en las tardes trabajo en un consultorio de neuropsicología, entonces soy neuropedagoga. Wow. Y acompaño chicos que tienen dificultades del aprendizaje o que tienen enfermedades de orden genético que afectan su desarrollo del cerebro. Entonces En hago ese español, para que acompañamiento. las personas nos entiendan eso qué significa. ¿Eso qué significa? Significa trastornos del aprendizaje. Entonces, a los chicos que se les dificulta el aprendizaje y necesitan un apoyo constante. Entonces, ahí soy yo. Pues está el consultorio, somos un equipo interdisciplinario, está la neuropsicóloga, están las psicólogas y estamos las neurodocentes, Ok. que somos, simplemente nos enfocamos en lo académico, en reforzar esos, como esos bachecitos en el aprendizaje que tienen los niños. Y pues ahorita también ando acompañando procesos de chicos que por la parálisis, por la epilepsia, su desarrollo no es no normal, sino un poquito más lento Ujú. que los otros chicos y no están escolarizados. Entonces yo voy a las casas y hago ese acompañamiento. Ok, no tienen que ir al consultorio, sino No, que no tienen que pueden. ir. No, al consultorio solo van si necesitan apoyo neuropsicológico o psicológico. Pero Ok, las profes sí nos desplazamos a las casas de los niños. listo. Entonces, si te entiendo bien, es un niño que tenga como una necesidad específica desde lo académico, no tiene que tener una enfermedad No. específica, sino que, no sé, a mi hijo se le dificulta X materia y tú podrías Y acompañarlo. yo puedo acompañarlo. Ok, perfecto. Ese es el fondo de... Sí, porque es que con todo eso que nos dijo, uno dice como, ¿eso quiere decir que mi niño podría estar ahí o no podría estar ahí? Listo. Edades de algunas. No, yo atiendo desde niños, desde el año hasta el paciente más grande que tengo tiene 11 años. Ok. ¿Y qué haces con ellos? O sea, las Es tareas una o. sesión neuropedagógica, entonces si la familia nos dice, no, es que yo necesito que me los acompañes en las tareas porque yo no tengo paciencia, porque no puedo, porque llego muy tarde, entonces yo acompaño en las tareas. Ujú. Pero si me dicen, profe, es que mira, no sé, tiene TDAH y se le está dificultando el procesamiento, la lectura, la escritura, entonces yo ahí me enfoco no en el acompañamiento en tareas, sino más en el acompañamiento de desarrollar esas habilidades, Como esas competencias. sí, que a él le dan la independencia para hacer sus tareas o resolver los exámenes en el colegio. Ana, ¿por qué llegaste ahí? A ser profe o A al... todo. Ya. Porque es que y por eso yo les decía que ella tiene una sensibilidad, porque es que eso no es para todo el mundo, No. porque eso es paciencia, eso es un deseo de poder servir a otra persona, eso es entender que las personas tienen diferentes formas de ver el mundo. Entonces, ¿cómo tomas la decisión de, primero, de ser docente y segundo, de encaminarte por ahí? Bueno, pues la decisión de ser docente, yo vengo de una familia de profes. Ok. Mi hermana mayor es profe, tengo una tía que es docente, no una, no, varias tías docentes. Y cuando salí del colegio, yo no sabía qué hacer. Ujú. Como que uno sale y uno dice, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante con mi vida? Mi papá me presionaba un montón como para que eligiera una carrera, pero yo no sabía qué quería hacer. Y una tía tiene un preescolar y mientras ese tiempo me dijo, Ana, ayúdame en el colegio con unos niños. Y yo le dije, ah, listo, tía, sí, de una, yo te ayudo. Y eso fue como en noviembre del 2010. Y yo sí, tía, dale, yo te ayudo, yo te acompaño. La alfabetización en el colegio la hice con niños. Como que siempre fue mi vocación, pero yo no la había encontrado. Ok. Entonces, cuando decidí ayudarle a mi tía, eso fue en noviembre, faltaban 15 días para que los niños salieran a vacaciones y la acompañé esos 15 días feliz. Pues yo iba feliz a acompañarla. A enero le dije, tía, yo quiero trabajar con usted. Y me dijo, Ana, pero yo no te puedo tener trabajando si tú no estás estudiando algo relacionado, porque a mí vienen y me Claro. evalúan, me hacen auditorías y pues yo no puedo tener a alguien que no esté encaminado en el proceso de educación. Y ahí se me prendió el foco y dije, listo,
yo voy a estudiar Empiezo a para ser estudiar. profe. Entonces ahí llegó la pregunta, ¿profe de qué? Pues me voy a ir, matemáticas nulo, yo en las matemáticas sí soy, no es que cero. Luego dije, el profe de español, no tampoco, qué pereza. Entonces mi tía me dijo, no, pues estudia una licenciatura en preescolar, que es lo que estamos haciendo acá, qué es lo que te gusta, con lo que te has sentido. Y ya luego del preescolar, Empezás a decidir. claro, con mi diploma yo podía dar clases hasta tercero. Ok. Entonces ella me dijo, ya cuando tengas un norte, que quieras de pronto especializarte en algo diferente, pues ya tomas una decisión. Y yo dije, ah, listo. Entonces fue muy duro porque mientras trabajaba, porque mi papá me dijo como yo no tengo para pagarte una universidad privada. Ajá. Y yo dije, no, pero es que presentarme a la de Antioquia es muy duro. Uno no confía en uno mismo, Sí, definitivamente. y yo la verdad es que nunca, pues como que había confiado en mí de esa manera. Ajá. Entonces dije, como no, pues mi tía me dice que trabaje con ella, yo trabajo con ella y estudio. Y así fue, empecé a trabajar con ella, empecé a estudiar muy duro, fue muy duro porque estudiaba en las noches, trabajaba todo el día, pero era la más feliz de la Claro. vida. Y fue en plena adolescencia, entonces digamos que nunca dejé de hacer cosas de adolescente por estar trabajando en la universidad. Yo era de las que estudiaba el sábado de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero en mi maleta a la universidad yo siempre tenía ropa por si salía algún plan. No sabía dónde iba a terminar. Dan, yo no sabía y yo siempre he sido la hacía todo. A mí, yo nunca como que me anclado algo porque estoy haciendo otra cosa, no. Si yo estoy haciendo algo y quedo libre y me dice, vamos a tal parte, sí. Súper. Sí a todo, siempre he sido la sí a todo. Entonces, seguí trabajando con mi tía toda la carrera, pero yo decía, no me quiero demorar más de 6 años en la universidad porque eso es demasiado, yo necesito ya salir de esto. Y sí he tenido que cuando algo me apasiona mucho, como que se la meto toda. Entonces terminé la carrera, me demoré un semestre más. Okay. Me demoré un semestre más y seguí trabajando con mi tía en el preescolar. El preescolar de mi tía trabaja con necesidades educativas especiales. Entonces ahí me empecé a encaminar por el cuento de la neuroeducación. Entonces trabajaba de la mano de muchas fundaciones y hacían procesos de acompañamiento a las familias, a los chicos que tenían esas dificultades. Y dije, en algún momento tengo que hacer una especialización o una maestría en neurodesarrollo. Pero lo dejé ahí como en el mapa. Seguí trabajando, seguí aprendiendo, pues hacía cursos de dificultades del aprendizaje, como para entender también cómo se me movía la dinámica en el salón. Y ya buscando como crecer más profesionalmente, llegó el momento de decirle adiós a mi tía. Ay. Fue muy duro, fue demasiado duro porque fueron casi 9 años de estar ahí creciendo. Además que yo me sentía como en la casa, porque entonces era mi tía, mi hermana, que fue una mentora súper especial para mí, porque de ella aprendí mucho de lo que sé en este momento. Entonces fue muy duro tomar la decisión de irme. Entonces, como el espacio seguro. Claro, era mi espacio seguro y donde yo aprendía y me sentía cómoda. Y ellas confiaban mucho en el proceso que yo hacía con los niños. Pero yo decía, tengo que salir porque también necesito crecer profesionalmente, no me puedo quedar acá siempre. Y creo que eso es lo que nos mueve a todos, seguir creciendo. Así es. Y en ese afán de crecer, me fui para un colegio y cuando llegué me di cuenta de que la realidad es muy diferente, Es porque otra. claro, ya no éramos solo las 4 que trabajábamos ahí, sino un equipo de trabajo más grande, más compañeras, ir más lejos de la casa, porque entonces me fui a trabajar al Retiro. Y yo decía, Lo cambiaste del todo. Cambié del todo, pero dije, listo, está bien, pues puedo con esto. Al principio fue muy duro y además llegué a ser asistente de una profe titular, lo que nunca. Y yo siento que eso también me abrió las puertas y me enseñó a que si yo quiero trabajar por algo y ganarme algo, tengo que trabajar mucho. Entonces, claro, yo llegué siendo asistente, pero yo decía, no, yo no me puedo quedar siendo asistente acá. ¿Y en un colegio normal o también con condiciones de cuidado especial? No, ya era un colegio, siempre hay niños que tienen necesidades educativas, pero ya era un colegio más académico, mucho Que más eso es académico. importante entender que
en este tipo de colegios no quiere decir que haya una discriminación ni nada, sino que la educación es como para todos igual. Ajá, Entonces no hay exactamente. una especialidad específica, valga la Eso. redundancia, donde el trabajo es mucho más cercano, mucho más claro, sino que es como, este niño sé que lo debo de acompañar diferente, pero no puedo porque tengo unos 38. Claro, y que depende más del trabajo de uno como profe hacer ese Ajá. acompañamiento porque se vuelve más individualizado. Entonces ya uno sabe que a este le cuesta, entonces a este lo acompaño un poquito más. Y por eso yo empecé siendo asistente, entonces acompañaba, digamos que los colegios grandes en el preescolar tienen una profe titular y una profe asistente. Esa profe asistente se encarga como, además de acompañar en lo académico, como del cuidado más individualizado de los niños. Entonces, la ida al baño, o si a este le cuesta el examen, entonces yo voy y lo apoyo. Y empecé así. Y a los 8 meses, había una profe que se fue, entonces me dijeron a mí, Ana, usted va a ser la titular de ese grado. Y yo dije, Dios mío, fue muy rápido. Yo pensé que eso se iba a demorar un poquito más, pero Que si listo. quiero las cosas, tengo que trabajar por ella 8 meses ocho después. meses después. Y digamos que el cole ha sido también una escuela muy linda para mí. Todavía sigo allá. Eso te iba a decir, o sea, todavía estás ahí. Todavía, solamente me fui 2 años en pandemia, Ajá. pero ya pues por pandemia. Sí. Eh, y bueno, ya seguí ahí, seguí siendo la directora de ese curso. Siempre he tenido niños pequeños ahí en el colegio. He tenido niños pequeños porque me encanta ese desarrollo que uno va, porque uno pasa, están de 2 años y uno los ve como unos bebés, pero pasan a Kinder 3, es que es el curso que yo doy, entonces ya tengo que enseñarles a ser más independientes, a soltarlos un poquito, entonces como que crezco con los niños, pero también crezco con las familias, Claro. porque a principio de año llegan las familias súper temerosas, profe, no, ¿Cómo con lo voy a mucho soltar? amor, sí, entonces es como acompañar a los niños en ese proceso de ir madurando, pero también a que las familias entiendan que El es un proceso. proceso de desarrollo y que yo tengo la cuerdita muy pegadita, pero que a medida que van creciendo yo voy soltando un poquito esa cuerda, entonces es un proceso muy lindo. Wow, muy bonito, me parece muy bonito y por eso quería preguntártelo porque no es fácil llegar donde estás, no es fácil No, acompañar a los niños que acompañas, entonces quería como que lo entendiéramos y no sé si entonces ahí damos el vuelco no de, es que falta, ah, ya yo en la rapidez, falta, ¿cierto? falta. En pandemia, llegó la pandemia y llegó la virtualidad. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Educación en, Educación. Yo le decía a mis compañeras, yo cómo voy a enseñar a recortar por videollamada. no, No. Entonces era como ese temor de que sigue, porque además nos tenían como, no, en 15 días volvemos, no, en ah, 15 días volvemos. Y de 15 en 15 se fue mucho tiempo. Cuando volvimos al colegio, yo trabajo en un colegio calendario B, entonces la pandemia llegó y estábamos finalizando año. En junio se acabó el año y al año siguiente académico, el cole me dijo, Ana, es que el curso que tú tenías no se va a abrir. Entonces yo me quedé sin trabajo, ok, sin nada. Pero mi mamá me decía, Ana, algo vas a encontrar, pues vos no te quedas quieta. Y así fue. Yo dije, yo no me puedo quedar en la casa porque me enloquezco. Saqué un permiso para poderme mover, claro, porque es que porque tenía que salir con pico y cédula, era que cédula, se ajá, llamaba. Con pico y cédula, entonces yo dije, no, saqué un permiso, las personas que trabajan con infancia, con adulto mayor, en el sector de la salud, podían desplazarse en el día a día, saqué este permiso y dije, con un niño que me salga, ya, se mueve lo otro. Y un día cualquiera recibí un mensaje por Instagram, profe, es que he visto tus redes, me di cuenta de que estás dando clases particulares, yo saqué a mi hija del colegio y quiero que tú la acompañes. Y ahí dije, Dios mío, listo, yo doy clases de 1 hora, pero ya esta mamá quiere que yo acompañe a la niña y le haga un esa es la profe. ciclo de colegio, que yo le diera todas las áreas. Entonces dije, me voy a ir por aquí, voy a hacer homeschooling. Y empecé a Wow. investigar de homeschooling, a formarme, a saber realmente qué era el homeschooling, porque acá en Colombia eso no pasa mucho. Y empecé con esta chiquita, con esta mamá que me dio la confianza también.
Bueno, yo les voy a decir una cosa antes de que Ana diga, porque miren que estamos hablando de las redes, ustedes dirán, pues es que ¿qué es lo que publica? Pues, no entiendo. Ana.Jaramillo, ¿cierto? Sí. No es un contenido, porque Ana no hace contenido. No. Ana lo que hace es coger su celular y mostrar los momentos chéveres y no tan chéveres de su educación, pues de lo que hace, y es ver a un niño hablando como le habla, ella hablándole a los niños como le habla, entonces es como esa, como, como que le toca a uno la fibra emocional es muy tesa, entonces por eso yo creo que llegaste a eso, porque son momentos reales y no como romantizados de lo que tú haces. Exactamente. Entonces empezaste ahí y ¿qué pasó? Empecé ahí y duré con esta niña, duré un año. Me dijo, profe, está en transición, el colegio es muy académico y a mí me guardan el cupo solo si cumple con todos los requisitos para el final del curso. Y yo dije, no se lo dije a la mamá, pero me lo dije a mí. Yo dije, esto no nos va a quedar grande. ¿Te lo dijiste? Sí, yo dije, esto no nos va a quedar grande y empecé a empaparme. Digamos que, pues esto yo no sé si va a sonar un poquito egocéntrico, ¿qué? Pero la experiencia no se improvisa. De acuerdo. Y yo llevaba muchos años aprendiendo y formándome. Y ahí también dije como, Ana, si llevas tantos años siendo profe, imposible pues que esto te quede grande. Entonces empecé, ahí le formé un plan de educación, entonces yo le daba español, inglés, ciencias, matemáticas, todo como si ella estuviera en el colegio. Uh-huh. Y nos iba súper bien. Es que es muy diferente tener solo una niña, Sí, claro. a tener un montón. Entonces era súper pilosa y nos rendían un montón las clases. Entonces terminó siendo un proceso súper lindo. Cuando un día cualquiera, ya llevábamos casi un año en esas, me llama la mamá y me dice, profe, es que me llamaron del cole, ya los colegios habían empezado como a la alternancia, que iban unos días sí, unos días no, y me dijo, me llamaron del cole y me dijeron que si yo no matriculaba, iba a perder el año. Yo le dije, un momentico, eso no puede pasar. Además, primero está en transición no se pierde. No se pierde. ¿Qué puede pasar? Que no te guarden el cupo porque es un colegio privado y ellos se guardan el derecho de admisión, pero no te pueden decir que va a perder el año. Entonces hagamos una cosa, pídele al cole un examen. Si cumple con todo el examen, con todos los puntos del examen, te la tienen que matricular. Si no, pues ya miramos otras alternativas. Yo y sí, todavía decías, Dios mío. Adentro decía, Dios mío, ¿por qué esto? Pidió el examen, le fue súper bien. Entonces ya le dijeron, no, es que tiene unas habilidades un poquito más avanzadas, matriculémosla un grado superior. No, wow. Entonces, claro, la mamá me llamó súper emocionada porque me dijo, profe, es que es un año de colegio. Ay, qué... Los colegios tú sabes que son muy costosos. Pero yo le dije, no, está bien, claro, tiene habilidades un poquito más amplias que los chicos de su edad. Primero porque los otros chicos estaban viendo virtualidad, entonces se ajustaban simplemente a lo que el profe enseñaba. Esta chica tenía una profe en casa que yo le llevaba experimentos, yo me la llevaba para el jardín, pues como que aproveché todos esos espacios para desarrollar no solo habilidades cognitivas, sino también sociales. Entonces la mamá me dijo, profe, ¿qué hago? Y yo no, sigamos con el proceso normal, porque sí, yo entiendo que uno se ahorra un año de colegio, es mucho dinero, pero también yo le decía, en algún momento eso se va a ver. Eso se va a ver reflejado y no ya, pero sí en una adolescencia, en una niña que sale un poquito más inmadura para la universidad y no va a saber qué hacer. Entonces, no, sigamos el proceso normal. Y de hecho todavía tenemos contacto y es un proceso súper lindo. Entonces fue maravilloso. Y debido a esa familia ya, no, es que yo tengo una profe que viene a la casa y es súper buena, Ay, mira, Dios. te la comparto. Entonces, otra vez el sí a todo. Profe, mira, es que no lo he escolarizado porque está muy pequeño, pandemia, tú puedes venir a la casa. Entonces empecé yo, sí. ¿Cuántos? Sí. Tenía muchos niños. Ay, Dios. En el día podía tener por ahí 5 niños. Eso es mucho para una profe. Eso es mucho para una pues profe. Empezando porque tú ibas a la casa. Yo iba a la casa y me desplazaba y como era pandemia, a mi mamá le daba, mi mamá claro. muy mayor,
le daba susto, claro. Obvio. Entonces yo no andaba en bus porque yo decía, no, donde yo llegué con COVID a la casa y enfermé a mi mamá, no, es que esto no puede pasar. Entonces yo pagaba un señor que me transportaba en carro particular, pero claro, me salía mucho más costoso. Obvio. Entonces ahí dije, me voy a comprar una moto. O a veces caminaba. Y un día iba caminando por la intermedia en Envigado y me llamaron, un proceso nuevo. Y ahí como que colapsé y me sentí a llorar en una acera. Pero como una niña chiquita, porque yo decía, es que ya como digo que no, tengo tiempo para, porque yo decía, es que los niños en pandemia encerrados se limitan a estar con la empleada todo el día, los papás también todo el día trabajando. No, yo no puedo decir que no. ¿Cómo digo que no a este proceso? Y me acuerdo mucho que un señor se me arrimó y me dijo, niña, está bien. Y yo sí, solo estoy como en shock y un poquito emocionada, porque yo decía, no puedo creer que también esto esté pasando. O sea, como una familia que te puede recomendar a otras, es que eso fue pues como de la noche a la mañana. Entonces fue muy emocionante, Claro. pero también fue muy retador. Dije, listo, está bien, me voy a organizar en el tiempo, ya me va a tocar madrugar un poquito más, pero igual la saco. Entonces yo ya no trabajaba solo desde el mediodía hasta la tarde, sino que ya empecé en las mañanas. Si una familia me decía, a las 8 está bien, yo a las 8 estaba en la casa. O sea, como que jugaba también con mi dinámica del tiempo, pero también con el de las familias. Okay. Y eso fue toda la pandemia. Cuando ya volvimos un poquito, los colegios un poquito más a la normalidad, el cole donde estaba, yo volví a llamar, me dijeron, no, Ana, pues tu cargo ya lo ocupó otra profe, en este momento no tenemos vacantes. Y yo dije, ah, bueno, listo, me voy a quedar así dando clases particulares. Pero luego me fui a trabajar a un colegio en Llano Grande, otra vez, re lejos. Re lejos. Pero el cole tenía ruta, nos recogían pues acá en Medellín, entonces ya subía y bajaba todos los días. Y un día cualquiera me llamó mi ex jefe y me dijo, Ana, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿pero de qué? Pues, ¿qué estoy haciendo en este ¿Qué es momento? todo lo que hago? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? Y me dijo, no, pues en tu vida estás trabajando. Entonces yo le conté, no, mira, pues yo en ese momento estoy trabajando, educando con amor, con amor. Ay, es que no les conté esa parte, ¿vieron? Educando con Amor nació el proyecto de la especialización en neurodesarrollo. Okay. Y era ese educando yo siempre he dicho, la educación va desde el respeto y desde el amor. Entonces, si yo formo vínculos de respeto y amor con mis estudiantes, van a aprender más fácil. Entonces, de ahí salió Edu con Amor, que era pues como las clases particulares. Entonces, ella sabía de eso y le dije, no, yo sigo con Edu, pues fue un emprendimiento que nació en pandemia, se ha sostenido, estoy en eso, pero ya no tenía tantos niños porque ya todo empezó a volver un poquito a la normalidad. Entonces ya me dijeron, no, profe, es que ya lo escolaricé, entonces ya no te necesito 4 horas, sino que te necesito 1 horita. Otros, no, profe, ya con el cole es suficiente, si en algún momento te necesitamos, te volvemos a llamar. Entonces le dije, ya en las mañanas no tengo mucho por hacer. Y me dijo, ¿quieres volver? Dios. Y yo, sí, está bien, vuelvo. Dios. Y volví al cole, es un espacio. ¿Dejaste Llano Grande? Sí, dejé Llano Grande, porque por dinámicas de tiempo, de claro. todo lo que hacía en el día, me estaba quedando muy pesado y me estaba como ya sobrecargando mucho. Entonces dije, no tengo necesidad de irme tan lejos, sí, tengo la opción de volver acá, que es más cerquita. Organiza la rutina pues diferente. Sí. Y entonces ahí volví y bueno, allá sigo muy feliz, muy contenta con mis niños. ¿Y das clases todavía Y particulares? doy clases todavía particulares, unas con Edu con Amor y otras con el consultorio. Súper. Entonces nos dividimos ahí los días. Entonces ahí cerramos a Ana profesional. Entonces, ¿quién es Ana la deportista? Bueno, Ana la deportista es una Ana que también lleva mucho tiempo construyéndose, que me hubiera gustado que hubiera sido también desde mucho antes. Okay. Mi familia no es una familia de deportistas ni muy activa a nivel de deportes. Yo conocí el deporte cuando pasé a sexto, que me pasaron de colegio
y llegué a un colegio donde había un equipo de porristas. Entonces para mí eso fue un mundo nuevo, porque yo nunca en la vida, pues digamos que uno a sexto llega de 11 años, más o Más o menos. menos. Entonces, 11 años sin nada de hacer deportes, o sea, ni siquiera salir a caminar, cero. Entonces llegué al equipo de porristas, me pareció muy, ¿cómo digo esa palabra? No la encuentro. O sea, me pareció un mundo diferente. Ok. Y dije, quiero entrar. Y eso hacían audiciones, el entrenador era así súper estricto porque además era un equipo que acá en Medellín Competía. competía, quedaba campeón todo el tiempo. Entonces para mí No fue, cualquiera entraba. no cualquiera entraba, claro. Entonces hice audiciones, entonces primero entré como al equipo de las juniors, que son las pequeñas, pero también iba construyendo camino. Y como al año y medio pasé al equipo juvenil, que era el equipo que quedaba campeón, entonces me tocaba entrenar. Entrenábamos, Majo, te lo juro que de sol a sol. Bueno. Entonces ahí yo ya empecé a conocer la disciplina y las rutinas, y de que si yo tenía que rendir en una, tenía que rendir en todas, porque Ok. entonces era en el cole las tareas, aunque nunca fui la niña académica, a mí yo perdía materias y me iba mal y me tocaba esforzarme mucho para que me fuera bien en el colegio. Entonces me enfocaba más como en el lado deportivo. Yo decía, sí, en lo académico no, en lo deportivo sí. Entonces empecé a construir ahí disciplina en ese deporte. Entonces yo estudiaba en las mañanas hasta el mediodía. Iba a la casa, almorzaba, adelantaba tareas y los entrenamientos empezaban más o menos a las 5, 5 y media. Cuando no era temporada de competencias, 8, 8 y media ya estábamos terminando. Pero si eran temporadas de competencia, hasta las 10, 10 y media de la noche, para el otro día madrugar. Y entrenábamos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y si era temporada de competencias, Todo el día. todo el día. O sea, llevábamos desayuno, almuerzo y allá nos daba todo el día e incluso los domingos. Se nota. Pero eso me llevó a competir a un nivel muy exigente, a exigirme a mí también en lo físico, también en la disciplina, pues como de todas las áreas de la vida, y a conocer muchas ciudades de Colombia, porque viajábamos Se mucho a los nota. nacionales, a los intermunicipales, campeonas muchas veces, o sea, casi que en el año quedamos 2 veces campeonas. Y eso también nos llevó a un mundial en Estados Unidos, Wow. ocupando el puesto 9. O sea, siempre sacaban como el top 10 Ujú. y nosotras quedamos de novenas. Entonces eso fue un logro para el equipo también, para la ciudad, pues digamos que en ese momento recibimos mucho apoyo de la ciudad, entonces también fue, además que es un deporte que no todo el mundo conoce. Ujú. Yo creo que a mí me gusta eso, hacer cosas que casi nadie hace. Total, total. Yo la veo y digo, como si juega, pero ya les va a contar. Entonces estuve ahí hasta un año después de salir del colegio, porque como era con el colegio, ya si yo me graduaba ya no Ya podía no voy a... seguir entrenando. Pero el entrenador en ese momento sacó como una selección Antioquia. Yo me gané un cupo en esa selección Antioquia, entonces entrenaba ahí con ellas. Pero ya luego la universidad, el trabajo, Las todo, la responsabilidad responsabilidades. ya de La no gente ser una. piensa que es que uno entra a la universidad y está en la universidad. No, Sí, exacto. Entonces ya como la dinámica interna me cambió un poquito, entonces con mucho dolor y una decisión muy dura dije como, no, ya no puedo estar ya acá, no es el momento. ya no es el momento, ya solo me dediqué como a estudiar y a trabajar en ese Ujú. momento. Pero me hacía mucha falta el deporte, entonces ya como que iba a gimnasio normalito y no me amañé, no me gustó. Pero igual era Era como, diferente. era diferente, entonces, pero era para lo único que tenía tiempo en ese Ujú. momento. Entonces dije, en algún momento, cuando ya suelte la universidad, puedo volver a practicar algún deporte que me guste. Y ahí llegué al cycling, entonces ya iba a clases de cycling o al gimnasio pues tradicional o clases de baile. Como que buscaba estar todo el tiempo en movimiento, pero sin encontrar un deporte fijo. Luego, ya cuando solté la universidad, conocí el CrossFit.
y llegué al CrossFit. Entonces ya ahí también empecé a entrenar para el CrossFit y a competir. No, ya no tan estricto como en las porristas, pero sí de una manera como más amateur y más como por hobby. Entonces también empecé a competir, a competir. Y un día cualquiera tuve un accidente. No, pero espérenme antes del accidente, porque es que literalmente esta vieja alzaba una de esas barras con ¿cuánto? Pues en ese momento tenía un RM que es como una repetición máxima en sentadilla como de 215 libras. No, eso es demasiado. Yo la veía y yo, es que ni le cuesta, o sea, es demasiado complejo y creo que ahí es donde, pues porque creo que también muchos tenemos el paradigma de que el CrossFit es desde el dolor del cuerpo y no es solamente desde el dolor, sino también desde el reto que tú mismo te pones frente a lo que estás buscando lograr, porque yo creo que tampoco es un tema de qué quiero con el cuerpo, quiero bajar, no, el CrossFit es más desde los retos que tú te pones. Sí, digamos que yo nunca he sido como la chica delgada, sino que he sido siempre trocita. Primero, eso me rayaba mucho porque yo recibo muchos comentarios como, ay, tanto ejercicio que hace y no se le nota. O, ¿Qué necesidad? como se mueve todo el día y no se le nota. Primero sí peleaba mucho con eso. Luego entendí que yo necesito un cuerpo saludable que me permita hacer todo lo que yo hago, independientemente de que sea delgado o sea trocita. Eso no me define como persona. Pero también hay algo muy teso y es que yo creo que, yo no sé si todos sabemos esto, y es que hay cuerpos que tienen contexturas. Claro. Y es por más que tú quieras ser flaca, tú tienes contextura gruesa, no hay nada que hacer. Les va a decir, es que ni la liposucción les va a ayudar, porque la misma contextura del cuerpo hace que el cuerpo vuelva a su misma contextura. Una flaca puede hacerse la liposucción y quedar flaca, sí. Y pilas, no estoy diciendo que la que ya hace la lipo no pueda ser flaca, no estoy diciendo eso. Necesita demasiados cuidados para que la lipo permanezca en ese caso. Hay mujeres, ejemplo, nosotras, yo puedo decir que yo también hago parte de eso, que por más que hagamos ejercicio no vamos a pesar 54 kilos, eso no va a suceder. Podemos tener un cuerpo normal a nuestra contextura, pero nunca vamos a ser delgadas, que creo que es algo que las mujeres no pensamos y nadie nos enseñó, creo que también estamos desde eso. Yo juré que yo podía ser como mi hermana, que era un palillo, pero era imposible, teníamos contexturas de cuerpo muy diferentes y a mí me pedían algo que yo no podía dar. O sea, literalmente a mí me decían, ¿usted por qué está gordita? Porque no estoy gordita, soy troza. Entonces, desde ese punto, sí, hoy puedo estar gorda. Pues, a mí la verdad, y lo dijiste muy, y creo que es la forma en como deberíamos pensarlo, es que la figura no nos define como persona. Sí, cada uno se cuida como se quiere cuidar, pero no debería definir, y creo que aquí personas no nos debería importar el cuerpo del otro. Cada uno tiene el cuerpo que necesita, puede y está en la habilidad y en la capacidad de poder tener en ese momento. Exactamente. Claro, hay hábitos que hacen que uno se vea un poquito más saludable o más definido, pero pues eso también va de una decisión muy personal. Así. Bueno, tuve un accidente, no fue haciendo CrossFit, no fue como practicando, que todo el mundo me decía, es que usted levanta mucho peso, usted no se cuida, el CrossFit es muy lesivo. Vea, les digo que yo en ese momento tenía un entrenador que además de entrenarme muy bien, cuidaba mucho como esas partes lesivas y yo confiaba plenamente en él. Entonces, si yo le subía peso a la barra era porque él ya me había dicho, sabía que vos podés. Pero fue un accidente súper bobo, fue un accidente en moto. Bajaba de dar una clase e iba a entrenar. Y una señora estaba hablando por celular, iba a pasar la calle en moto. Y yo venía bajando una lomita, bajaba de dar una clase y me pegué del freno de la moto y mi moto es automática, estaba hablando claro, volé, iba a pasar la calle y no se fijó. Y yo venía bajando una lomita. Nunca me dio susto y me pegué del freno de la moto, pero solo era es automática, entonces claro, la moto me cayó encima. Y cuando todo el mundo nunca como que se arrimaba, hacía caras, pero yo decía, y me volvía nada, pero yo me tocaba la cara. Y como la moto me cayó encima,
Y cuando Las todo el personas mundo ayudaron a como que se levantar la arrimaba moto, y hacía yo caras, como pero yo que decía, me volví la nada. O sea, yo reacción tocaba la inmediata cara, por la y como la moto me adrenalina cayó encima, yo era no me podía pararme. mover. No fui capaz de Las pararme personas más. ayudaron a Y levantar ahí la yo dije, moto y yo como yo no que sentía la las piernas de acá reacción para abajo. inmediata Por tocar. la adrenalina Y yo era decía, pararme. Dios mío. No fui capaz de Entonces, pararme en ese más. momento yo como que Y en ahí esas yo dije, situaciones soy muy y tranquila. yo no sentía las Entonces me piernas de dijeron acá como, para abajo. vamos a llamar a la Justo. ambulancia, vamos a llamar a los Y yo bomberos. decía, Y yo Dios solo mío. decía, yo voy a Entonces, en llamar ese a mi momento hermano. yo como que en esas situaciones soy muy Eso, tranquila. yo siempre que me pasa Entonces me algo, dijeron como, no vamos a podía llamar llamar a a mi mi mamá mamá ni a vamos mis a llamar a los hermanas, bomberos. porque Y yo solo decía, mejor dicho, yo voy a llamar a mi hermano. hacían de todo menos Enloquecida ayudar. así total. Sí. Eso, Entonces yo siempre llamo a mi siempre hermano. que me pasa algo, Entonces él dice, no podía siempre llamar a que mi yo mamá veo en ni mi a mis celular la hermanas, llamada de Ana, porque, digo, ay, ya, ¿qué mejor pasó? dicho, hacían de todo menos Enloquecida ayudar. así total. Yo le digo, Entonces tío, yo siempre y yo, llamo a mi tío, hermano. hola. Entonces él Me dijo, dice, ¿qué le pasó? siempre Y yo, que es yo que me veo en mi celular la accidenté. llamada de Me dijo, Ana, digo, ¿dónde? ay, Ya, ¿qué le pasó? Había sido a 2 cuadras de la casa de él. Yo le digo, tío, y yo, Pero no tío, estaba. hola. Y me dijo, yo Me dijo, estoy ¿qué en le el pasó? Y yo, poblado, es que me pero yo ya voy. accidenté. Eso Me sí, dijo, mis hermanos ¿dónde? donde sea, corre. Había Había sido a 2 cuadras de la casa Cuando él de llegó, él. a mí ya me estaban montando en la ambulancia. Pero no Y no estaba. sentía, yo no Y me dijo, yo sentía estoy en nada, el pero entonces no, poblado, no sé si pero era yo la, ya de la voy. adrenalina, Mis el hermanos susto, del golpe, el susto. Cuando él llegó, a mí ya me estaban montando en la Me ambulancia. lastimé una rodilla. Yo no sentía No me nada, fracturé, pero entonces no sé si pero era fue la, una de la lesión adrenalina, el del susto, golpe, el susto. empecé fisioterapia, o sea, no fue como tan grave, aunque el médico me dijo, una persona que no haga deporte, porque yo le conté, mira, yo hago deporte, yo hago eso, me dijo, una persona que no haga deporte estuviera fracturada, no se recupera de esa. Entonces, fueron 3 meses. Yo estuve casi 20 días con muletas, que me tocaba pedir ayuda para ir al baño, para ir bañarme, para muchas cosas. Y ahí yo dije, como que se me empezó a venir el mundo un poquito abajo. Porque tú eras muy independiente. Porque yo soy muy independiente y además de eso me movía mucho en el día. Entonces como de pasar a moverme tanto a estar quieta fue muy duro. Pero bueno, hice fisioterapia, hice muchas cosas para recuperarme, pero aún así yo como que el cuerpo no lo sentía mío. Entonces ahí ya pasé de hacer mucho deporte a no hacer nada, porque me daba miedo, Ok. porque yo decía, es que yo no solo hago deporte, yo no vivo del deporte, yo tengo que trabajar. Tu cuerpo. Y yo trabajo con niños pequeños que me toca estar agachándome, cargarlos, moverme para allí, moverme para el otro. Entonces fue como que en ese momento la vida me dijo, te va a poner un alto en el camino y vos vas a pensar, porque claro, vivía súper acelerada haciendo muchas cosas. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pero yo decía, es que no puedo pelear con el deporte. Si el deporte me ha dado tanto. Y te daba vida, de Y hecho. me daba vida. Pues no volví al CrossFit. Como que me peleé con el CrossFit. Porque ya me daba susto. No me daba susto. Empezando porque no podías volver donde estabas. Claro. Yo creo que fue eso más. Fue como un golpe al ego. Volver a empezar. Porque me tocaba volver a empezar. Entonces ya no era volver a la sentadilla de 210 libras, sino volver a la barra sola. Y yo decía, no. Pues no, ¿por qué? Puro ego. Fue demasiado ego. Entonces dije, como no puedo volver a lo que hacía antes, no vuelvo al CrossFit. Y no volví. Pero en ese momento me engomé mucho con la natación y entonces empecé a nadar. Y la natación me ayudó mucho como a recuperarme de la lesión, además pues del fisioterapia, de muchas cosas que hacía. Pues entonces me engomé con la natación y yo siempre he sido como muy acuática, pero como mi familia no era una familia de deportistas, yo no conocía deportes acuáticos, solo nadar. Y conocí la apnea. Entonces empecé a practicar apnea. Pero a veces yo siento que mi cerebro va un poquito más rápido que lo que va en la cotidianidad. Entonces la apnea me llevaba como a frenar un poquito ese montón de pensamientos y a estar tranquila. Entonces ya no se volvió en algo que yo disfrutaba, sino que iba a entrenar y justo cuando estaba entrenando, ahí sí me llegaban un montón de cosas. Es que tengo que hacer eso, hoy tengo que hacer tal cosa. Entonces no me disfrutaba el entrenamiento. Entonces dije, no, la Claro, apnea porque no ahí tiene que ser en pura calma. Claro, es un deporte más de mente, muy físico, pero también muy de mente, de estar tranquila, como de una meditación un poquito más activa, pero yo no pude.
Ok. No pude, entonces ya luego, ay, que el hockey subacuático, pero yo decía, yo tan grande para aprender un deporte nuevo, Teresa, ¿qué hago? Un día buscando como diferentes clubes. Ah, bueno, entonces dije, mis amigos de apnea se pasaron de club. ¿Será que de pronto no estoy a mañana en el club en el que estoy? Me voy a ir para donde se van a ir mis amigos. Empecé a llamar y me dijeron, no, no tenemos cupo. El último que recibimos fue tal persona. Y yo, ay, ese es amigo mío. ¿Por qué yo sí, yo no? Pero la chica me dijo, mira que en apnea no tenemos cupo, pero estamos en búsqueda de abrir un equipo femenino de rugby subacuático. Dios. ¿Quieres venir a una clase de prueba? Y yo le dije, es que yo no sé qué es eso. Y me dijo, no, acá te enseñamos. Él otra vez, la hacía todo. Listo, está Ay, Dios bien, mío. yo voy. Entonces yo le decía, pero es que yo no tengo nada, yo no tengo aletas, yo no tengo, pues tengo aletas de buceo, que son totalmente diferentes. Me dijo, no, acá te prestamos todo, solo tienes que venir. O sea, como que te Estaban así. necesitamos. Y yo, listo, está bien. Fui a entrenar, obvio, la primera vez, súper dura, porque es un deporte nuevo, yo nunca en la vida había escuchado del rugby subacuático y ese año me vengo a enterar que Colombia es potencia mundial en el rugby subacuático. Wow. Y actualmente Colombia es campeona mundial y del mundial de clubes. O sea, Ok. acá se forman los más tesos de todos. Entonces yo dije, si ellos pueden, yo también. No, y como es ser competitiva, ¿cierto? Entonces, Entonces dije, voy a aprender. Y empecé a aprender. Luego dije, como, voy a jugar, pero medio muy duro, porque los entrenamientos son de 8 a 10 de la noche. Y yo soy un relojito para dormirme. O sea, yo como me levanto tan temprano y para mí el sueño sí es muy importante, yo decía, no, es que a las 10 me estoy acostando más o menos a las 12 de la noche para madrugar a las 5 de la mañana. No, qué duro, ¿qué hago? Pero me engomé con el deporte y dije, de alguna manera me voy a tener que organizar para que esto funcione. Entonces empecé yendo solo algunos días. Ya el equipo fueron llegando más niñas. Cuando yo llegué solamente habíamos 5 o 6 niñas. Y en cuestión de 6 meses, Majo, ya había un equipo completo. Un equipo completo son 12. wow. Ya luego otra más, otra más. Entonces ya el entrenador empezó, hay que competir. Entonces yo dije, no, yo no voy a competir en eso. Pero no, es que es un proceso, vamos aprendiendo. Y yo decía, no, pero es que yo estoy acostumbrada en el deporte que hacía a ganar. ¿Cómo voy a llegar a un deporte donde no sé nada a quedar de últimas? Ok. No. Pero luego dije como, también cuando llegaste a las porristas no sabías hacer nada y mira dónde llegaste. Entonces ahí empecé como a cambiar un poquito el chip, Pura mentalidad. pura mentalidad. Y digamos que al principio era solo por parche, entonces yo solo entrenaba, no, ya no hacía más nada físico, solo rugby. Cuando ya Pero el pues, entrenador, solo rugby es too much. Pues es que yo no me imagino. Yo te veo cuando te metes al agua y te quedas ahí. Yo digo, uno todo lo que tiene que hacer para aguantar ahí abajo. O sea, es que no es fácil. sí, no es fácil y al principio me costó mucho aprender, pero digamos que uno también va adaptando el cuerpo Claramente. para esas cosas. Y bueno, dije, no, no voy a competir, me quedé cerrada en el que no iba a competir, pero ya entonces el entrenador empezó, sí, es que hay que competir, es que hay que competir. Entonces dije, bueno, voy a empezar a competir. Eso fue ya el año pasado, pues esto es muy reciente. Yo llevo que más o menos año y medio practicando rugby. Entonces, cuando ya empezamos a competir, yo di, pues internamente, me dije, no te puedes quedar solo con el rugby o con la natación, A volver. te toca volver a hacer fuerza porque hay peladas muy fuertes, súper rápidas. Entonces ahí, claro, como dejé de hacer entrenamientos de fuerza, todo, me subí de peso y además que venía pasando por situaciones personales un poquito difíciles, entonces claro, como que el cuerpo se vuelve el refugio. Entonces me subí de peso, entonces ya me sentía muy lenta en el agua, bajar me costaba un poquito más, entonces dije, no, ya otra vez tengo que volver a esa Ana disciplinada que entrena, además de entrenar rugby, entrena fuerza, que cambia los hábitos de alimentación. Entonces ahí fue como ese cambio, o sea, como que la chispita competitiva Te ayudó me a... ayudó a otra vez retomar como esa Ana disciplina en el deporte
Y no te cuesta. y no me cuesta. Claro, Eso es yo muy importante. cuando me enfoco, o sea, cuando yo en estos días decía en redes que cuando perdía el foco se me notaba, pero que cuando volvía a ese foco se me notaba más, porque claro, ya a uno le cambia la mentalidad, entonces volví a cambiar hábitos de alimentación, volví a cambiar, me toca ser súper organizada con el tiempo, entonces yo soy la que anda con agenda todo el tiempo, entonces anoto a qué horas desayuno, a qué horas almuerzo, a esa hora tengo que salir volada, incluso me dejo notas en la agenda, tenés que salir rápido porque si no, no llegas a tiempo. Porque esos son como mis recordatorios para poder cumplir con todo y poder tener como una vida integrada entre la Ana, la profesional, y la Ana por fuera. Porque muchas veces es como, o sea, yo ya tengo ese nombre de Ana la profe, ¿no? Pero es que yo no soy Ana, solo Ana la profe, yo soy Ana la que entrena, la que viaja, porque también me encanta viajar, la Ana que puede un sábado escalar una fiesta hasta el otro día, o puede ser la Ana que está el sábado a las 8 de la noche en su casita tranquila. Dormida. Pero también entendí, y eso lo entendí con mi nutricionista, de que puedo ser todas estas versiones sin alterar ninguna. Entonces ya ahí retomando, volví a cambiar todos esos hábitos de alimentación, de ejercicio, y digamos que vengo de un torneo de hace 8 días y la sensación fue muy diferente a como me sentía antes, que incluso mi entrenador me dijo como, uy, te vi muy diferente. Entonces, claro, todo eso a uno lo va llenando pues como de orgullo, alimentándole también el ego, pues porque finalmente también somos personas egocéntricas, que esas palabras que nos van dando como aliento, uno las va también aprovechando a su favor, o por lo menos yo las voy aprovechando a mi favor. Lo que pasa, Ana, es que, y perdón, te interrumpo ahí como para que también entendamos desde qué punto estamos viendo ese ego, y es que cuando somos personas competitivas, el ego tiene una necesidad de alimentación diferente. No es desde esas palmaditas de, ay, sí, sí, pues tú puedes con todo, sino como la disciplina, la competencia, los retos te empiezan a alimentar para poder continuar, porque cuando ese ego no se alimenta, ahí fue donde tú ahorita dijiste, caí al piso, me sentía mal, no sé qué, sí puede que ya sea muy independiente, pero es que ahora dependía de otros, pero adicional a eso no estaba alimentando la disciplina, la competencia, el día a día, que seguramente por eso desde el afán también tienes un montón de cosas que hacer, entonces pilas que no es este ego, el ego que de alguna u otra forma no deberíamos alimentar, y es ese ego de que el otro me diga que te estoy haciendo las cosas muy bien, es como yo empiezo a alimentar constantemente mi ego. Claro. La competencia hace mucho eso. Sí, total. Y es una competencia sana, pues porque digamos que es un deporte de equipo, pero yo no estoy compitiendo con la otra a ver cuál es más rápida, o cuál mete más goles, o cuál aguanta más debajo del agua, no, porque vamos creciendo juntas, porque pues, pucha, somos un equipo, y si ganamos, ganamos todas juntas, y si perdemos, perdemos todas juntas. Obviamente cada una tiene que trabajar como en esas habilidades individuales. Por ejemplo, a mí me toca trabajar en ser un poquito más rápida, en ser fuerte, porque además juego de portera, entonces, claro, me tengo que enfocar en ser fuerte para que no me levanten fácil, para poderme girar en la canasta y que no me entren goles. Entonces, cuando ya empecé, cuando ya me metí esa chispa de, listo, vamos a competir y es en serio, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer esa Ana para sentirse mejor en el entrenamiento? Porque había días que, obvio, salía súper frustrada. Hoy fui muy lenta, hoy no bajé rápido, hoy... Y eso es más individual. Entonces, si yo quiero tener un equipo que vaya creciendo y vaya mejorando con el día, también tengo que trabajar individualmente para aportar a ese equipo. Entonces ahí fue cuando ya el chip otra vez se me cambió por completo, y hoy agradezco eso. Y también que esta parte me la salté, el año pasado salimos de un torneo en noviembre. A los 8 días, otra vez, me accidenté. Ok. Pero ahí ya no recibí eso como con miedo, sino que dije, ¿qué tengo que hacer para recuperarme rápido? Dios. Porque quiero volver rápido a entrenar. Fue una lesión en el hombro, no fue grave, otra vez el médico, yo creo que el médico ya me conoce, porque me dijo, Ana, es que una lesión de esas, pues un accidente en moto. Cuando yo llegué a que me hicieran la radiografía, yo estaba inmovilizada porque me lastimé el hombro, pero yo veía ese de cirugía a los 8 días. No es que te fracturaste,
Y yo esperando que me llamaran a ver qué me iba a decir al médico, cuando el médico me dijo, usted es muy de buenas. Y yo, de buenas, no. Yo he hecho muchas cosas Para que eso no me dé muy para duro. que esto no me dé muy duro. Entonces ahí voy otra vez a, ¿es tener un cuerpo delgado o un cuerpo fuerte? Ujú. Porque el golpe que me di, una persona que de pronto no sea Chao, fractura. una fractura y chao. Cuando iba a las fisioterapias también, entonces, es que no, llevo 3 meses y yo llevaba 15 días y ya mi hombro respondía bien. Obviamente me cuidé mucho, digamos que eso fue en noviembre y yo volví a jugar rugby en enero. O sea, fueron 2 meses de solo fisioterapia y trabajo de fuerza, porque yo decía, tengo que volver más fuerte, no puedo llegar siendo débil o no puedo volver al entrenamiento con un hombro a medias, porque entonces, ¿qué? Yo voy para un torneo en marzo y no puedo llegar. Y el susto mío de ese torneo era ese, que el hombro no me respondiera. Ok. Entonces yo decía, no es que donde no me responda. Porque sí, soy muy disciplinada y muy competitiva, pero también hay algo que cuando no, de pronto a mí no me funciona, no me funciona Consciente. bien, prefiero como parar ahí porque tampoco Soy voy muy a llevar mi cuerpo disciplinada y al muy límite, competitiva, pero muchas también veces lo hay llevo algo al que límite, cuando pero a un límite no, que de yo pronto a mí diga no me funciona, no no me me va a va a responder. responder. Ujú. Ahí Prefiero sí, como porque parar ya ahí ahí, porque involucra tampoco la voy a salud llevar mi también. cuerpo al límite. Y otra vez lo Muchas veces lo mismo, llevo yo al no solo límite, me dedico al pero a un límite deporte, que yo también tengo un diga trabajo no me va a que responder, donde Ujú. yo tenga ahí que sí, cargar un porque niño, ya ahí levantar, pues involucra tengo la un chico salud que lo también. acompaño, tiene parálisis, Y otra vez lo tiene mismo, yo no 10 solo me dedico al años, entonces me deporte, toca también tengo un moverlo, trabajo que cargarlo y si para mí no me donde funciona el yo hombro, tenga pues que no puedo hacer cargar un nada. niño, levantar, Entonces también pues es como ese tengo un chico que lo autocuidado acompaño, que tiene me toca parálisis, tener tiene para 10 poder años, rendir entonces me Ujú. toca en ambos. moverlo, cargarlo y si para mí no me Entonces, funciona ¿Qué el hombro, pues nota? no puedo hacer ¿Qué nada. nota? Y entonces también también es como ese es muy autocuidado loco que me porque toca como la tener competencia para hace que poder tú rendir como que en tengas una chispa ambos. súper diferente, como ese autorreto de si yo voy es con todas, si no, no voy. Sí, y eso ha sido siempre. No, no es de ahora, que a veces se me apaga y a veces también, como te dije ahorita, en un momento se me prendió y dije, si voy por eso es porque por ahí me voy. Ujú. Pero sí, tengo también temporadas en las que no quiero entrenar, en las que digo, qué cansancio, qué necesidad. Pero entonces al otro día vuelvo y me levanto y digo, no, vamos con toda. Hoy vamos a hacer todo lo que... Y la gente me dice mucho, Ana, ¿de dónde vos sacas Tanta tiempo, energía. energía? Sobre todo energía, porque el tiempo, pues finalmente uno lo saca. Yo siempre digo, uno siempre tiene tiempo para las cosas que quiere. Ujú. La energía es la que a veces me Cuesta. cuesta, pero también he entendido que el trabajar con niños me recarga un poquito, como los niños son muy activos todo el tiempo. Entonces como que me van pegando un poquito esa energía y a veces sí, salgo mamá, salgo cansada, no quiero nada. Pero luego ya llego a entrenar y como que se me pasa, porque además de eso también me rodeo de personas que todo el tiempo están también en función de trabajar, de entrenar, entonces digo, no, si ellos pueden, yo también. Entonces, a veces es un poquito difícil, pero se logra. Yo creo que si uno está dispuesto a hacer esos cambios y acomodarse, se puede acomodar a una rutina así en el día a día. Qué nota, me encanta. Ana, bueno, para que vayamos cerrando, entonces vimos a la Ana profesional, vimos a la Ana que adicional de la profesional acompaña de alguna otra forma a otro tipo de niños, vimos a la Ana competitiva, a la Ana deportista, a la Ana que también desde la familia y todo eso, pues como que está ahí. Si hoy te preguntaran quién es Ana y te tocara describirte, ¿qué dirías? Esa pregunta tan difícil. Yo creo que hablaría de una Ana disciplinada, como en todos sus aspectos de la vida, pero también de una Ana sensible. A mí me mueve mucho como el otro. Soy muy empática. Ujú. Entonces puedo como... No se trata como de sentir el dolor del otro, porque Porque eso la no es empatía. empatía no es eso. La empatía es yo tener la capacidad de poder ayudar al otro desde el punto de vista de él y desde el punto de vista mío. Entonces, soy muy sensible como a diversas situaciones que me pueden pasar a los otros, pero también soy una Ana fuerte que ha pasado por muchas
pero que aún así también ha salido adelante y que eso la ha llevado a ser la Ana que es hoy. Una Ana fuerte, disciplinada, valiente. También, esto me lo decían estos días una amiga y me decía, es que vos has roto muchos patrones de tu casa, porque vos sos súper independiente, vos sos la única de la casa que se ha atrevido a, me voy sola a un viaje y no me importa. Entonces también es como esa Ana resiliente que ha roto muchos patrones y que siendo la menor de la casa, también le ha enseñado como muchas cosas a esos hermanos que están ahí. Entonces me quedo como con esas diferentes versiones en el día a día y es lo que yo le digo a las personas, es que yo no soy solo la profe o solo la Ana. Y por eso mis redes son como una melcochita de todo, porque yo te puedo subir una historia en la mañana trabajando, te puedo subir otra en la tarde entrenando y te puedo subir otra si es un sábado en la noche en una fiesta. Algunas veces, no siempre pues, pero es como esa, ¿cómo se dice? Como la Ana multifacética y que en todas es feliz. Pues yo soy feliz en mi trabajo, a mí un lunes no me pesa por la madrugada, no me pesa un viernes por ir a entrenar hasta las 10 de la noche, o no me pesa un sábado si yo tengo que ir a entrenar y luego tengo que ir a hacer otras cosas. En todas esas versiones que tengo soy súper feliz y me siento súper cómoda. Entonces me quedo con esa Ana que ha pasado por muchas, pero que aún así sigue siendo feliz y que como que esas dificultades que a veces se presentan en la vida no la han marcado tanto para dejar de ser una o dejar de ser la otra. Y por eso quería cerrar con esa pregunta, no fue organizada, porque si se dan cuenta hoy no tuvimos un tema, hoy hablamos de Ana, pero Ana nos mostró las diferentes maneras como uno puede tomar decisiones frente a la vida, frente a su profesión, frente a lo que quiere hacer, y esa es la idea de este tipo de espacios, que si bien no es un tema, te puedas llevar como, mira ella cómo se mueve, mira ella cómo lo hace, mira cómo lo habla, no porque queramos ser Ana, sino porque seguramente habrá alguna de las frases, de los momentos que Ana ha vivido, que alguno de ustedes puede escuchar y diga, ¿yo por qué me estoy quejando de esto? Si yo sé que tengo la fuerza, si yo sé que puedo, si es el cambio de actitud para todo eso. Entonces, Ana, olvidándote del tema, de todo lo que hemos hablado, si tú tuvieras la posibilidad de darle un mensaje al mundo, a una o a las 44.000 personas que nos van a ver, ¿qué les dirías sin pensarlo mucho? Sin pensarlo mucho, yo les diría que uno, trabajen por lo que les gusta y los hace felices. Que finalmente eso es lo que nos mueve, Majo. Que sea lo que sea, uno sea feliz en lo que está haciendo. Ese siempre ha sido mi mensaje a todo el que me pregunta o a todo el que me dice como, ¿por qué haces tanto? Porque me hace feliz. Yo estoy segura que si a mí ser profe no me hiciera feliz, yo no estuviera ahí. Si entrenar no me hiciera feliz, yo no estuviera ahí. Y mira que he tenido tantos cambios como a lo largo de mi vida que cuando yo siento que eso ya no conecta conmigo, prefiero decirle adiós con amor hasta lo que me trajo, que me hizo feliz, que seguir quedándome ahí y sintiéndome estancada. Entonces, mi mensaje es ese, que sea lo que sea que hagan las personas, eso que están haciendo los haga sentirse feliz y cómodos donde están. Ana, muchísimas gracias por tu mensaje, muchísimas gracias por estar acá, para mí es un honor y es un placer, y esto fue Jueves Sin Tapujos con Ana Jaramillo. Gracias, Majo, por esta invitación tan linda, estaba súper emocionada. Qué rico. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? Ay, genial. Yo hablo mucho, siento que a veces hablo mucho. No, para nada.